¿Cómo está? Ya comienza Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos acá en pantalla. ¿Trabajarán los organismos internacionales y potencias imperialistas para cumplir con los reclamos de mandatarios asistentes a la Asamblea General de Naciones Unidas por un mundo multipolar basado en el respeto a la soberanía de los pueblos? Opine. Mientras le cuento que avanza en Nueva York el tercer día de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En el hemiciclo han comparecido hoy, entre otros líderes, los presidentes de Haití, Palestina y el primer ministro de San Vicente y Granadinas. En nuestro primer tema del día también vamos a hacer un recuento de lo sucedido al finalizar la jornada de ayer. Así que tome asiento, ya le contamos, estas son imágenes en vivo. La mayoría de los mandatarios han coincidido en que se deben tomar acciones inmediatas para evitar el aumento de conflictos que atentan contra la paz y la seguridad mundial. También han hecho llamados para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Durante su intervención, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, destacó su compromiso con la democracia y el crecimiento económico de su país, que ha sufrido, usted lo sabe, con la caída del 20% de su PIB tras el paso del huracán Matthew. Desde mi llegada a la presidencia, jamás he dejado de trabajar por la consolidación del Estado de Derecho, fortalecer la democracia, los derechos humanos. Es algo de lo que estoy totalmente convencido, es vital en las estructuras socioeconómicas para que el país pueda salir de la trampa del subdesarrollo. No he escatimado esfuerzos para asegurar que las instituciones sean estables y para asegurarnos de que estamos creando un ambiente estable que nos lleve al relanzamiento de la economía. En su alocución, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, reiteró la necesidad del multilateralismo de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacional. De una actitud de forjar consensos que no solo fue el ánimo que prevaleció en el decenio anterior a la crisis, sino que es una actitud que es absolutamente necesaria para solventar los problemas del mundo que afrontamos. En una aldea global conectada tecnológicamente, cada vez más educada y cada vez más pequeña, el intento de devolver al genio del multilateralismo y la globalización a su respectiva botella es una verdadera locura. Los muros no pueden reemplazar a los puentes, el aislamiento no puede reemplazar la cooperación y el puño cerrado no puede reemplazar un estrechar manos. A Nueva York nos vamos con Jorge Gestoso. Saludos, Jorge. Los llamados platos fuertes se van agotando en este periodo 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué va quedando en el menú? Van quedando las sobras, Rey, no. Van quedando cosas bien importantes. Hoy 4 países de nuestra región estuvieron de alguna forma presentes en la discusión, en el debate. Estamos hablando entonces de Haití, estamos hablando también de Chile, estamos hablando, como tú decías, de San Vicente y las Granadinas y también de Costa Rica. Digamos que lo más interesante desde el punto de vista mundial, global, que se dio fue el enfrentamiento de visiones entre el Estado de Palestina, es decir, su presidente Mahmoud Abbas, y en la tarde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Abbas absolutamente denunciando y fustigando a Estados Unidos por su posición de apoyo a Israel, por reconocer la embajada en Jerusalén, por estar en contra de una solución de 2 estados, también por negarse al apoyo a los refugiados y por el lado de Netanyahu ejecutando lo que vemos que es el patrón de comunicación para tratar de influir en la opinión pública mundial. Acá, recuérdense que Estados Unidos se retira del tratado de armas nucleares con Irán
Estados Unidos decide poner en la mira, como lo hizo a nivel de América Latina con Venezuela, pone a nivel del Medio Oriente a Irán, y entonces Israel repite la letanía de los Estados Unidos. Y hoy no tuvo como centro de su atención y su discurso al tema de Palestina o de Siria, sino centró sus cañones en el tema de Irán y trató de vender entonces lo que vende Estados Unidos, la amenaza. Ustedes recuerdan que ese mismo Estados Unidos, en este mismo recinto, es decir, en lo que fue el Consejo de Seguridad, trató de venderle a la humanidad, al mundo entero, que Saddam Hussein era un peligro para la humanidad, que en 48 horas sus armas nucleares podían llegar a cualquier parte, especialmente a Inglaterra, decía en ese momento el primer ministro inglés, cosa que resultó sumamente falso. Bueno, de alguna forma este tipo de aproximación en el tema comunicacional se repite, es decir, ahora hay que crear el patrón comunicacional de que Irán es el malo de la película, lo dice Estados Unidos, lo repite Israel, y a nivel de nuestra América Latina, que como les decía, el patrón de comunicación es crear la percepción de que Venezuela necesita una ayuda humanitaria o eventualmente incluso una intervención militar, como lo dice el propio Trump. Entonces viene Sebastián Piñera en su declaración de esta mañana y empieza a jugar con el tema que fue lo que impulsó a este grupo de países que precisamente el canciller venezolano Arreaza dice que son países sicarios de Estados Unidos porque repiten, ejecutan, hacen el trabajo sucio. Y trató entonces de tomar el tema de los refugiados diciendo que, calcado lo que dice Trump respecto al tema migratorio, que está a favor de la migración legal, que toda persona que llegue con sus papeles en regla es más que bienvenido a Chile, y todos los que no lleguen con sus papeles en regla, toda la inmigración que considera que es ilegal o indocumentada, que indirectamente con una alocución muy creativa, muy maquillada, estaba hablando entonces de refugiados también venezolanos, que eran otra vez el malo de la película. Es decir que pasa a ser un poco, como decías, que va quedando en el tintero, Rey. Lo que va quedando en el tintero es claramente una visión multipolar de la gran mayoría de los países, apostando a la paz, apostando al diálogo, apostando a la resolución de los conflictos, y Estados Unidos, a través de sus lugartenientes en América Latina, lo que se considera Venezuela, los sicarios de Mike Pence, como lo llama Arreaza, repitiendo entonces la netalía de que el malo de la película del año pasa a ser Venezuela. Recuerden que en años anteriores fue Cuba, por ejemplo. Y en el caso del Medio Oriente, ahora los cañones están alfilados de Estados Unidos con el tema de Irán, y entonces los lugartenientes de turno, que pueden ser Arabia Saudita, que puede ser Israel, sacan la manguera y comienzan a ensuciar y a enlodar a ese tipo de situaciones. Definitivamente un mundo absolutamente dividido, que es lo que dice precisamente el secretario general Guterres, Antonio Guterres, que es la amenaza a la democracia, la división, el tema que le da mucho miedo porque justamente está encontrando un mundo en donde se están exacerbando las divisiones en vez de apostando al multilateralismo, a la paz, al diálogo, a la diplomacia. Interesantísima esa reflexión, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Jorge Gestoso, desde Nueva York. Vamos a aprovechar el momento para recordar que la tarde-noche de ayer, miércoles, líderes latinoamericanos denunciaron la política de unipolaridad e injerencismo que llevan adelante la administración estadounidense y sus gobiernos aliados. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro destacó que Venezuela era objeto de una arremetida bochornosa, así lo decía, por parte de Washington. De una agresión permanente en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo mediático, por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Enarbolan la doctrina Monroe para justificar desde el punto de vista ideológico, político, diplomático, la agresión contra nuestra amada patria. Nuestra razón de ser. ¿Por qué la agresión política, económica, diplomática contra Venezuela? En primer lugar, porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo
de revolución democrática, de reivindicación social. El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró su apoyo al gobierno y pueblo venezolanos ante el asedio internacional que sufre el país suramericano. La hermana República Bolivariana de Venezuela está sufriendo una agresión descarada de parte de Estados Unidos y sus aliados. Latinoamérica rechaza de manera clara los intentos de intervenir militarmente en Venezuela. Los problemas venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos. Estados Unidos debe retirar las medidas ilegales y unilaterales que representan una de las causas de la situación económica de ese país. Evo Morales aseguró además que en su país tiene la mayor disposición de darle una solución definitiva y cordial a la disputa con Chile por una salida soberana al mar. Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile, de buena fe, una solución duradera, sostenible y mutuamente satisfactoria al centenario conflicto que enfrentó a dos países vecinos. Un conflicto cuya peor consecuencia fue el encierro de Bolivia, privando a su pueblo, al Estado, de un acceso al Océano Pacífico. Una condición que afectó y afecta severamente su desarrollo humano y económico. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó que las relaciones entre la mayor de las Antillas y Estados Unidos siguen regidas por el bloqueo que impone Washington a la nación caribeña. Nuestra relación bilateral con los Estados Unidos sigue caracterizada ante todo por el bloqueo económico que constituye un obstáculo fundamental al desarrollo y al bienestar de los cubanos, que provoca privaciones en nuestras familias. As you are aware, our bilateral relations with the United States continues to be characterized, above all, by the economic blockade, which is a major obstacle to the development and well-being of Cubans and brings hardships to the Cuban families. Los vínculos entre ambos países continúan influidos por las pretensiones de grupos minoritarios, pero políticamente poderosos dentro de este país, que promueven la tensión y la hostilidad. Se expresaba el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la iglesia Riverside de Manhattan anoche, un evento en el cual también estaba presente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De eso le vamos a hablar en solo segundos, pero antes recordamos nuestra pregunta en Twitter. Aquí está la pregunta: ¿trabajarán los organismos internacionales y potencias imperialistas para cumplir con los reclamos de mandatarios asistentes a la Asamblea General de la ONU por un mundo multipolar basado en el respeto a la soberanía de los pueblos? Opine. Y nuestra imagen del día la tomamos del sitio web Cuba Debate. Esta imagen ha sido tomada en Nueva York, específicamente en la iglesia de la cual le hablaba, Riverside. Observamos al presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tocando la percusión junto a un grupo musical y con la compañía de varios líderes latinoamericanos, preciso como es el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra de fondo con las palmas, allí lo vemos. Bueno, pues con esta foto que marca la imagen del día y el encuentro de estos mandatarios con la sociedad norteamericana, nos vamos a la pausa. A solo 10 días de las elecciones en Brasil, los principales candidatos a la presidencia confrontaron sus ideas en otro debate la víspera. El principal tema fue la generación de puestos de en razón del crecimiento del desempleo, que llega hasta un 12,3% en julio durante la era Temer. En nuestro segundo tema, le vamos a tomar el pulso a los comicios del próximo 7 de octubre y su antesala. Acompáñenos. El debate se realizó en la ciudad de São Paulo. Los candidatos que asistieron le mostraron al país sus propuestas para el periodo 2019-2023. Vamos a recordar que para estos comicios 10 postulantes se disputan la silla presidencial. El candidato de derecha, Jair Bolsonaro, tampoco participó en el debate de ayer a razón del ataque en su contra y su estado de salud.
Por su parte, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, rectificó su intención de sacar al país de la crisis sociopolítica en que se ha sumido tras la llegada de Michel Temer al Plan Alto. Brasileños y brasileñas, es un placer estar en este debate. Quisiera decir que mi gobierno va a estar pautado bajo un principio, el principio de crear oportunidades. Y se crean oportunidades aumentando la oferta de empleo y el acceso a educación. Aumentando la oferta de trabajo y educación, nosotros vamos a salir de la crisis. Podremos salir de cualquier crisis, porque teniendo uno de los dos, trabajo o educación, la persona tiene un camino por delante. Y nosotros probamos que esto es posible. A lo largo de 12 años de responsabilidad democrática, en los cuales el resultado de las urnas era respetado, nosotros generamos 20 millones de puestos de trabajo. Repasemos cómo van las encuestas entre los 5 candidatos de los 13 que se disputan la presidencia. Aquí el dato preciso, 13. Así lo publicó ayer la encuestadora Ivopé antes del debate. El postulante por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, obtendría un 27% de los votos de realizarse la elección en este momento. Le sigue de cerca Fernando Haddad, con un 21% de los votos, consolidándose en el segundo puesto. Más atrás se ubican Ciro Gomes, con un 12%, Geraldo Alckmin en cuarto lugar con un 8% y la ambientalista y candidata por el partido Verde, Marina Silva, con un 6%. Si se tiene en cuenta que para ganar en primera vuelta es necesario obtener más del 50% de los votos, puede preverse una segunda votación. En este caso, el sondeo pronostica que Haddad ganaría la presidencia con un 42% de los votos y superaría por 4 puntos a Bolsonaro. Ignacio Lemus nos tiene la actualización. Saludos, Nacho. Cuéntanos. Saludos, estudios. Nuevo debate electoral en Brasil, esta vez organizado por el canal SBT, UOL y también el diario Folha de Sao Paulo. En este debate participaron algunos de los candidatos que participarán de las elecciones presidenciales el 7 de octubre. El ausente, claro, fue Jair Bolsonaro, el candidato ultraconservador que lidera hasta el momento las encuestas y que se encuentra hospitalizado después de sufrir un atentado en el municipio de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. En el debate, todos los candidatos de derecha apuntaron y atacaron mayormente a Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, exalcalde de Sao Paulo, que reemplazará a Luis Ignacio Lula da Silva en la candidatura del Partido de los Trabajadores. Esto ocurre ya que Haddad se encuentra segundo de cara a las elecciones presidenciales en las últimas encuestas. Según el Instituto Ivopé, Fernando Haddad presenta 22% de la intención de voto, mientras que Jair Bolsonaro 28%. Y es por eso que el resto de los candidatos que están quedando afuera de la disputa apuntaron a Fernando Haddad en los ataques. Sin embargo, bueno, se defendió el candidato del Partido de los Trabajadores y un punto importante es que tras el debate se manifestó sobre la reciente decisión del Supremo Tribunal de Justicia que anuló más de 3 millones de electores de cara a las elecciones presidenciales. Impidió que esas personas voten a raíz de no haberse registrado en el registro biométrico para realizar las elecciones presidenciales. Según Fernando Haddad, esto es una medida demasiado severa, según consideración del exalcalde de Sao Paulo, dejando afuera un importante porcentaje fuera de la participación en las elecciones presidenciales que tendremos de aquí a 10 días en Brasil. Esto es lo que ocurre en el panorama electoral en Brasil, recordando que Fernando Haddad ha crecido mucho en los últimos días en porcentaje, en intención de voto, y ya se acerca, está solamente a 6 puntos de Jair Bolsonaro, el candidato ultraconservador que en las últimas encuestas apareció liderando, pero sí estancado en intención de voto. Veremos qué ocurre de aquí a los próximos días en estas elecciones en Brasil. Estudios. Muchísimas gracias, Nacho. Ignacio Lemus. Bueno, pues vamos ahora al tema de desarrollo. El tema en desarrollo nos lleva a Ecuador. La Corte Nacional de Justicia reinstaló la audiencia de evaluación de juicio contra el expresidente Rafael Correa y 3 personas más por presunta asociación ilícita y secuestro al político Fernando Balda. Cristian Salas nos actualiza desde Quito. Cristian.
¿Qué tal, Rey? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, esta mañana se reinstaló nuevamente esta audiencia, como tú bien lo mencionas, en contra del expresidente Rafael Correa, también en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y los exagentes de inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Ellos acusados por presunto delito de asociación ilícita y secuestro del político Fernando Balda. En este momento, Rey, los abogados están presentando las exposiciones sobre el dictamen final. Recordemos que el martes pasado la jueza que lleva el proceso, Daniela Camacho, había recibido de parte del fiscal las indagaciones. Recordemos, el fiscal es quien acusa de manera directa a los implicados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, como también los abogados de Fernando Balda, el político que denunció este supuesto secuestro que ocurrió en el año 2011 en Colombia. El abogado defensor del expresidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, presentó hace pocos minutos en la audiencia 45 pruebas documentales y 47 testimonios que, si es el caso, se estarán desarrollando incluso muchos de ellos durante la etapa del juicio del día de hoy. Entre las personas que conocemos ha requerido la defensa del expresidente Rafael Correa para que rindan testimonio, se encuentra el ex canciller del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño, el exsecretario jurídico Alexis Mera y el exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo. Estos serían los testigos que estaría llamando la defensa del expresidente Rafael Correa. No sabemos si es que el día de hoy la magistrada definirá si vinculan el proceso o no al expresidente Rafael Correa. Bueno, no vincule, sino que ya lo sancione o lo tenga ya como uno de los procesados dentro de este supuesto delito. Esto es lo que estará definiéndose hoy en horas de la tarde, supuestamente, a no ser que nuevamente se suspenda la audiencia para evaluar tanto las pruebas de cargo como de descargo y se reinstale en los próximos días. Nosotros vamos a estar pendientes, Rey, a ver qué es lo que ocurre el día de hoy con respecto también a las pruebas que presentó el fiscal encargado Paul Pérez. Según conocemos, presentó 28 elementos de convicción en contra de los investigados y ha hecho un llamado a la magistrada para que sean convocados a juicio los implicados. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de los próximos minutos u horas, Rey. Muy bien, Cristian, muy agradecido por esa actualización. Hasta muy pronto. Cristian Salas, directamente desde Quito, Ecuador. Ahora rememoramos la pregunta en Twitter y vemos las respuestas que nos han llegado. ¿Trabajarán los organismos internacionales y potencias imperialistas para cumplir con los reclamos de mandatarios asistentes a la Asamblea General de la ONU por un mundo multipolar basado en el respeto a la soberanía de los pueblos? Esa era la pregunta. Vamos a ver las respuestas que tenemos. Esta de Gabriel: la idea es que se cumplan los acuerdos. Sabemos que las grandes potencias imperialistas no quieren asumir sus compromisos y responsabilidades. Por lo tanto, a través de la ONU es un medio para alzar la voz y decir que queremos respeto para nuestros pueblos. Otra más. Aquí está la de Miguel Bolaño: mientras no se hagan cambios profundos en la ONU, mientras las grandes potencias sigan usando su poder hegemónico, político y económico en esos organismos, nunca se harán cambios que afecten sus intereses, principalmente el geopolítico. Saludos, Rey, desde Santa Marta, Colombia. El saludo también para Miguel Bolaño. Y por último, esta otra respuesta. Yaotl dice: no se hacen los locos, comenzando por las llamadas potencias, entre comillas. No hay interés por cambiar el injusto reparto del poder y la riqueza. Sin duda, el mejor discurso lo dio el camarada Nicolás Maduro, porque aplastó las quejas sin argumentos de Macri, el lacayo del FMI. Muchísimas gracias por participar en nuestro segmento de la pregunta a Twitter. Momento de poner el punto final a esta emisión de Temas del Día. A usted gracias por estar con nosotros. Manténgase con Telesur.